Buenos días a todos, Dios les bendiga en esta maravillosa mañana. Esta semana se celebra la semana de lo que conocemos como la Semana Santa, la Semana Mayor. Y pues he tomado la decisión de compartirle en estos días las 7 palabras de Jesucristo en la cruz. ¿Por qué? Porque son palabras definitivamente que marcaron de una u otra manera nuestras vidas, que marcan nuestras vidas. Además, cuando una persona está en el último momento de vida, pues las últimas palabras que dice son muy importantes y trascendentales. Él dio esas palabras en medio de muchos sacrificios, en medio de mucho dolor, en medio de la lucha con la muerte y la lucha en medio de la tortura de la crucifixión. Entonces, en este día le voy a compartir la primera y la segunda palabra en la cruz. La primera está en Lucas capítulo 23, verso 34, y dice así: y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta es lo que conocemos como la palabra del perdón. Y es muy importante porque el cristianismo está fundamentado en el perdón. Nosotros comenzamos la vida cristiana pidiendo perdón y reconociendo nuestros pecados delante del Señor. Entonces recibimos el perdón divino y ahí comienza nuestra vida cristiana, lo que llamamos el nuevo nacimiento. Comenzamos esta vida de creyente a través de recibir el perdón de nuestros pecados. Pero el continuar nuestra vida como cristiano es un compromiso de que así como el Señor me ha perdonado a mí, de la misma manera yo voy a perdonar a los demás, a los que me ofenden. Es interesante porque el Señor Jesús nos está dando un gran ejemplo, porque piense por un momento el cuadro de la crucifixión. Él está en la cruz, colgado en el madero como un delincuente sin haber cometido ningún eh, acto de injusticia, sin haber cometido ningún delito. Se le halló culpable y se le condenó a la crucifixión. Pero no solamente eso, tuvo varios juicios, estuvo donde Pilato, donde Herodes, de manera que fueron un tiempo antes de la crucifixión de mucho sufrimiento, donde fue torturado a través de los latigazos romanos con látigos que arrancaban la piel al salir. De manera que Jesús pasa todo esto por nosotros. Además, carga el madero hasta el lugar de la crucifixión y la Biblia no lo registra, pero posiblemente con algunas caídas en el camino. Sí, no cabe resaltar que tuvo que pedírsele la ayuda a alguien para que cargara el madero porque llegó el momento en que Jesús ya no podía más con él. Y ahí en ese estado ahora está clavado en la cruz, desnudo, porque en las imágenes que conocemos nos muestran a un Jesús vestido o con un manto, vamos a decirlo así, que envuelve y que atrapa sus partes íntimas. Pero la verdad de la crucifixión es que es desnudo. Entonces Jesucristo se encuentra desnudo, latigado y ahora clavado en un madero, sus pies y sus manos, y nadie le está pidiendo perdón. Él extiende el perdón y dice, Señor, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. De manera que muchas veces nosotros nos escudamos en no extender perdón porque decimos, no me ha pedido perdón, me ofendió, cuando me pida perdón, le voy a perdonar. Jesús extendió el perdón sin que le pidieran perdón. Y nos da un ejemplo de vida, de cómo nosotros tenemos que perdonar aunque no nos han pedido perdón. Y esta es la primera palabra en la cruz, y es uno de los pilares más fuertes del cristianismo, porque el Señor dice que si no perdonamos
a los que nos ofenden, Él tampoco nos perdona a nosotros. En otras palabras, mi perdón y tu perdón provocan el perdón divino. El no perdonar, el que nosotros no perdonemos, provoca que no haya perdón divino. Si quieres que tus pecados sean perdonados, debes perdonar. Esa es la primera palabra. La segunda palabra está en Lucas 23:43. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquí en el original hay un error en cuanto en estas versiones hay un error de puntuación, porque la verdad, Jesucristo hoy, el día que fue crucificado, no fue al paraíso. Él fue al infierno a padecer, a tomar el lugar por nosotros. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy te digo, estarás conmigo en el paraíso. O sea que el Señor le prometió ese día que lo iba a llevar al paraíso, pero ese día no iba a ir ese hombre al paraíso porque Jesucristo tenía primero que ir al infierno, padecer por nosotros, resucitar, vencer la muerte y entonces sacar a las personas que estaban en el paraíso para llevarlas al cielo. Esta es la palabra de la salvación. El propósito de la muerte de Jesús se ve cumplido por primera vez a través del arrepentimiento del ladrón. Y la salvación por gracia que Jesús otorgó en el instante en que este hombre se arrepintió y le confesó públicamente con esas palabras. Entonces, la segunda palabra es la palabra de salvación de vida eterna. La primera es el perdón, la segunda es la salvación. El evangelio está basado en el perdón que recibimos del Señor y en la salvación que recibimos por gracia. O sea que este hombre que estaba en el madero, este ladrón, no merecía salvación. Él estaba ahí porque verdaderamente había sido encontrado culpable. Él era un ladrón, pero el Señor le perdonó por la gracia y por esa gracia le da la salvación. Ahora, en las imágenes que vemos de la crucifixión, encontramos a Jesucristo, vamos a decirlo así, crucificado y a los lados dos cruces, los ladrones. Pero en la realidad sí estaban al lado de Jesús, pero frente a Jesús. O sea, los ladrones están uno al lado derecho y otro al lado izquierdo, ¿verdad? Lado derecho, lado izquierdo, pero enfrente del Señor. Y uno está rechazando a Jesús. Le está diciendo, si verdaderamente eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz, sálvate y sálvanos. El otro se arrepiente. Estas dos cruces, una a la mano derecha y otra a la mano izquierda, representan la humanidad. Un grupo representa la humanidad que se pierde, la que rechaza a Cristo, y el otro representa la humanidad que se salva, la que recibe a Jesucristo. No, entonces, ese momento Jesús se enfoca en este ladrón que pide perdón. Y dice la Biblia que puesto los ojos en el Señor, él pudo tener gozo. Jesucristo tuvo gozo en ese momento, se fortaleció en el gozo que le permitió este ladrón que se arrepintió. El otro le habló mal, el otro se burlaba, el otro lo maltrató, pero Jesús no se concentró en ese lado, en ese ladrón que le humillaba, se concentró en el ladrón que se entregaba, en el que reconocía su pecado, y ese representa a los salvos. El Señor, a través de ese ladrón arrepentido, se fortaleció y resistió la crucifixión. Él pudo resistir, ese fue uno de los alicientes, vamos a decirlo así, de las fortalezas que Jesucristo tuvo ahí en la cruz, viendo ese ladrón arrepentido que nos representa a usted y a mí, que somos aquellos que hemos recibido a Jesucristo, que nos hemos arrepentido y hemos creído en ese sacrificio.
Primera palabra, la palabra del perdón. Segunda palabra, la palabra de salvación. Hoy le hago la invitación a todos los que me están escuchando y me están viendo en este día, que si usted no ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, pues haga de Él. Hoy sea usted esa persona que le dice, Señor, yo quiero estar contigo, dame la oportunidad. Reconozco que he pecado, que te he fallado, que no he creído, pero hoy yo quiero creer en ti. Si tú salva mi vida, dame una nueva oportunidad y ayúdame. Y yo estoy seguro que el Señor te dará esa nueva oportunidad de la que estás necesitando. En esta mañana quería compartir estas dos primeras palabras, la palabra del perdón y la salvación. Entendemos que son dos columnas importantes en el cristianismo: el ser perdonado y el ser salvado. Que Dios te bendiga. Te deseo lo mejor en esta semana.